Digno de toda alabanza. Amén. Qué bueno, no sé si usted se gozó con los cánticos, con la alabanza. Yo me gocé. Alabé al Señor. Bajé unas libritas. No. Subió muy poquito, pero qué bueno que estamos en la casa del Señor en esta preciosa mañana. Amén. Las alabanzas, hermanos, que escogimos para traer a la presencia de Dios para que juntos glorificáramos a Dios es muy alusiva al mensaje que el Señor me dio para compartir con ustedes en esta preciosa mañana. Amén. Amén. Así que el Señor nos va a ayudar. El Señor, Él tiene propósito para nuestras vidas. Él es un Dios que tiene misericordia, un Dios que tiene amor, que no lo deja ni lo desampara a uno. Amén. Así es que gracias le damos a Dios, amén, por estas preciosas alabanzas de que aún en medio de la tormenta podemos tener paz. Amén. Y que va a abrir caminos aún donde no los hay. Usted y yo no podemos entender a veces los propósitos de Dios, el por qué. Yo recuerdo que de niño, sacaban álbumes. Me acuerdo en mi tiempo sacaban álbumes y ya sea que en las bolsitas de lo que había, ahí salían y uno las pegaba en los álbumes y todo, pero había uno que se llamaba Flora y Fauna, muy bonito, muy bonito. Pero había otro que se llamaba El porqué de las cosas. Yo no sé si los de mi temporada de El Salvador había uno que se llamaba El porqué de las cosas. Hermano, todos esos álbumes eran educativos, todos, excepto que estaban los de unos que salieron también, parece de Disney, donde salía el ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese el ladrón que le robaba? Robin Hood, que era una zorra, ¿se acuerdas? Que salió un álbum de esos también. Pero ese otro, el porqué de las cosas, salía de todo. Salía la teoría de Isaac Newton, todas esas, de todo. Por eso se llamaba el porqué de las cosas. Entonces, hermano, viniendo a memoria, me estaba acordando de eso mientras estaba preparando el mensaje, porque nos podemos dar cuenta de que Dios tiene un propósito para todas las cosas. No hay nada, hermanos, en este mundo de que Dios no lo sepa. Nadie puede decir yo me he escondido de Dios, inclusive, hermanos, hasta los legisladores. ¿Sabe quiénes son los legisladores, verdad? Los que hacen las leyes. Amén. Hasta los legisladores creen que ellos hacen estas cosas, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Y usted dirá, hermano, pero esas leyes que están malas, ellos, hermano, el corazón duro de ellos lo está haciendo. Pero ¿sabe qué? Dios utiliza estas cosas como castigo, como enseñanza para aquel que no conoce y que huye y que no le tiene respeto a la palabra de Dios. Amén. A veces nosotros decimos, pero ¿cómo es que Dios permite estas cosas? Es que Dios es soberano. Hemos estado estudiando, hemos estado compartiendo en los estudios bíblicos, que por cierto ayer dimos culminación a la serie de estudios, ¿por qué Dios permite las pruebas? ¿Por qué Dios permite las pruebas? Hermano, no hay prueba que usted no pueda sobrellevar. Aún, dijo Job, del polvo de la tierra, de ahí me va a levantar el Señor. Amén. Entonces, a veces esas pruebas nos traen a nosotros, hermanos, entereza, nos traen a nosotros crecimiento. Amén. Las pruebas nos traen, vimos varias y muchas de las razones por las cuales Dios permite las pruebas. Amén. Quiero volverles a recordar porque es muy bonito. A mí me gustó mucho este estudio. Cuando, hermano, estaba preparando, el Señor hablaba a mi corazón de una manera muy especial. Uno de los temas que vimos, que por qué Dios permite las pruebas, es porque en Dios no hay plan B. Nosotros creemos que hay plan B. Pero Dios nunca tiene plan B. Dios siempre tiene plan A. O sea que su voluntad se hace como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Otras razones por las que Dios permite las pruebas es para que nosotros volvamos la mirada a Él. Amén. Ustedes, los que estuvieron pendientes del estudio bíblico, estuvimos estudiando y nos enfocamos bastante en el libro de Amós, en el capítulo número 4, cuando el Señor les dije, les hice esto, les traje esto, y no quisieron seguirme. Les puse pruebas, les puse dificultades, les puse sequías, les traje mortandad, y sin ser así, no quisieron seguirme. ¿Okay? Dios lo hace para que nosotros volvamos la mirada hacia Él. Lo hace también para que en medio de la prueba, amén, y después de la prueba, nosotros podamos testificar.
La iglesia fue dejada aquí en la tierra para que testifiquemos, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Porque si el Señor no hubiese dejado la iglesia por un propósito en particular, entonces el día que lo salvó, ese día se lo lleva. Así como le dijo al preso, ¿verdad? Hoy mismo estará en el paraíso, pero no. Él ha dejado la iglesia para que sirva como una luz que está sobre el almud, que está sobre el cajón, que está sobre la mesa, para que alumbremos. Y dice que nuestras obras sean vistas por los hombres y así glorifiquen a nuestro Dios que está en los cielos. Otra de las razones era para refinar nuestra fe. Las pruebas refinan nuestra fe. Dice la palabra de Dios que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Porque si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Para refinar nuestra fe, para purificar nuestra fe, para solidificar nuestra fe. Amén. Otro es porque Él está preparando un pueblo para su gloria. Amén. No está preparando ni está haciendo un pueblo quejisto. No está un pueblo, hermano, que en todo momento está quejándose o en todo momento anda cabizbajo, sino un pueblo para su gloria, como dijo, y vuelvo a repetir lo que dijo Job. Amén. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor, dijo Job. Amén. Así es que un pueblo que le dé la gloria a Él. Amén. Y como sexto punto fue porque Dios es justo. Y hablamos acerca de esta plaga, de esta pandemia que ha venido. Dios es justo. Aunque fue creado por los hombres este virus y ha venido a hacer estragos por una y otra razón, hermanos, quiero decirle que Dios permitió estas circunstancias y lo he hablado durante este tiempo que hemos estado, hermanos, de este periodo, que Dios ha hecho el llamado al altar más grande de la historia. Sin embargo, el hombre, el ser humano, está como Faraón en el tiempo de Egipto, que le tenía temor a la plaga, pero no quería buscar de Dios. Dios lo hace porque Dios es justo. Él dice que no tendrá por inocente al culpable. Amén. Aunque Él no quiere que ninguno perezca. Pero sin embargo, hermanos, nosotros buscamos muchas veces el mal. Y la palabra de Dios dice que todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Amén. Es por eso que es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de estar, de no estar jugando ya en las cosas del Señor. Amén. Es tiempo que nosotros, ayer hablaba y les compartía a los hermanos de que muchas veces nosotros tenemos la salvación de Cristo Jesús como una membresía. Y hablamos acerca, y les pregunté a los hermanos, ¿cuántos de los que están, y les voy a hacer una pregunta, ¿cuántos de los que están aquí alguna vez hicieron una membresía para ir al gimnasio? ¿Alguna vez? No. Imagínense, mejor ni levante la mano porque... La pregunta es esta. ¿Esa membresía lo puso en forma? No. Lo que lo pone en forma es asistir al gimnasio y hacer el ejercicio. La membresía no lo pone en forma. Amén. Y eso es lo que sucede muchas veces. Nosotros tomamos la salvación como una membresía. Yo tengo la membresía, ¿entiende? Y no importa lo que yo haga y no importa los desmanes que yo haga y cómo yo me comporte y las cosas que haga, nosotros creemos yo tengo esa membresía y tengo esa membresía. Amén. Pero Dios dice que Él es un Dios justo. Él no va a permitir que pecado entre a su presencia. Amén. Por lo tanto, como leyó nuestra hermana Nora en la lectura bíblica, dice el Señor, como yo soy santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No en un área, sino que en toda nuestra manera de vivir. Ahora está, hermano, pero qué difícil es. No es difícil. No es difícil, mi querido hermano, porque la santidad usted no la obtiene por méritos. La santidad usted la obtiene por la obediencia y el acercamiento a Dios. Es que Dios es santo y hermano, que anda con Dios, algo se le pega. Vamos a tener que usar ese dicho ya, ¿verdad? Ahí decimos el dicho que el que anda en la miel, algo se le pega. No, el que anda con Dios, algo se le pega. Amén. La santidad la da Dios. Y entre más nos acercamos a Él, más nos estamos acercando a su santidad y la santidad de ella se nos pega a nosotros. Este no es el mensaje.
No se preocupe, no voy a ser extenso tampoco. Pero haciendo un preámbulo, hermanos, y saludos a los hermanos que nos están viendo por medio de la página de Facebook, Dios me les bendiga. Pero haciendo un preámbulo muy importante, los casados, o los que han estado casados alguna vez, dígame si no es cierto que ciertas cosas de él o de ella se le pegaron a usted. Dígame si no es cierto. Es cierto, hay ciertas costumbres que se las intercambian entre pareja y la forman y la hacen una. Hermano, hasta el vocabulario. A veces ciertas palabras. Hermano, es por eso. ¿Por qué? ¿Por qué cree que se pegan esas cosas? ¿Por qué? Porque se convive como pareja. Entonces, por consecuencia, a veces llega uno a un compromiso, ¿verdad? Porque se llama compromiso, comprometerse. En otras palabras, llegan a un terreno neutral en el cual adopta uno cosas de uno y el otro del otro. Y así es. Y es cuando forman un hogar. Por eso dice la palabra de Dios, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. La palabra, yo me acuerdo que mi madre cuando... Hace muchos años que ella no sabía. Decía, hijo, es que dice la Biblia, decía ella, de que Dios le da al hombre una ayuda idónea. Porque idónea quiere decir para que le ayude. Ideas, para que le dé ideas. Idónea, me decía ella. Y no, eso no quiere decir eso, hermano. La ayuda idónea, hermanos, ni viene a ser el complemento. Muchas veces creemos que viene a ser el complemento. La ayuda idónea son dos almas, dos mentes. Amén. Que se unen y forman una. Ya no son dos. O sea, ya no es el solterón ni la solterona. ¿Entiende? Sino que son un hogar. Y ya en el hogar, ya el hombre ya no puede decidir qué hace con su dinero. ¿Verdad que sí? No, ahora ella dispone. No. Él propone, pero ella dispone. No. Pero es cierto. O sea que usted tiene cuentas que le llaman... ¿Cómo le llaman? Joint accounts. Porque de ahí sale, usted ahí le va echando, dice que de granito en granito se le llena el buche de la gallina. ¿Por qué? Porque de ahí va a salir para la renta o para el pago de la casa, de ahí va a salir para los gastos. Todo eso, hermanos, Dios nos enseña estas cosas para que nosotros nos demos cuenta que aún las pruebas se comparten. Aún las pruebas se comparten. Y como último que vimos del estudio el día de ayer, ¿por qué Dios permite las pruebas? Porque nos ama. Wow, qué manera de amar, dirá alguno. Qué manera, porque muchos dirán, qué manera de amar. Dice la palabra de Dios, y vuelvo a reiterar lo que dijo mi hermana en la lectura bíblica. A quien Dios toma por hijo, dice, lo disciplina. Porque le ama. Porque si no le amara, le dejará que hiciera lo que le diera la gana. Yo conocí una señora que era, por cierto, la abuela de este muchacho. Este muchacho era uno de los más tremendos del barrio. Era pendenciero, era pequeñito, flaco. Que, por cierto, el apodo que le habían puesto era Pulga. Ese era el apodo de él. Porque era flaco y era pequeñito y todo. Pero era un pendenciero y medio. Pero de repente lo agarraban en la esquina y le estaban dando una devanada, le estaban dando una buena arrastrada al tipo. Y ahí salía la abuelita con un garrote a defender al nieto. Y la señora y todo. Pero nunca lo corregía él. Ven, eso no significa que la señora tenía piedad quizá de él, pero amor. Porque si uno ama a sus hijos, los disciplina. Mi mamá me decía, prefiero castigarte yo aquí a que afuera alguien te vaya a castigar. Porque no me va a gustar. Amén. No es el mensaje, vámonos a la palabra de Dios. Eso es solamente un corto preámbulo. Amén. Pero el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Vámonos al libro de San Lucas, capítulo 5, de versículo 1 al 11. Y les digo, no voy a ser extenso, no se preocupe. San Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11.
Lucas 5, versículo 1 al 11. Si usted lo tiene, por favor, si se pone de pie conmigo un momentito. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios con la reverencia que se merece. Amén. Mientras usted lo va buscando, quiero aprovechar saludar a los amigos y hermanos que nos están viendo por medio de esta programación. Nos miran desde El Salvador, nos miran desde México. Amén. Tal vez nos estarán viendo hasta de Guatemala, no sé. Amén. De los Estados Unidos, de otras ciudades aquí en Canadá. Bendito sea el Señor. Qué bueno es que se está ocupando este medio para glorificar al Señor. Amén. Lo tenemos. Vamos pues a leerlo. Versículo 1 al versículo 11 de Lucas 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó, que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, mi querido hermano. El título de este mensaje es: confiando en Dios cuando no tiene sentido. Confiando en Dios cuando no tiene sentido. Hermano, ¿alguna vez le ha sucedido a usted? ¿Alguna vez le ha pasado a usted en su vida cristiana? A mí me ha pasado que Dios ha puesto y pone en mi corazón que haga algo y a veces no tiene sentido. Perdón, estoy compartiendo también en mi página este mensaje, se me había olvidado. Dios a veces pone situaciones en nuestra vida que no tienen sentido. Por eso hablamos acerca de esta alabanza, es muy relevante. Que Dios abre camino donde no los hay. A veces en medio de la prueba nosotros podemos tener paz, pero ¿por qué la prueba? Amén. Confiando en Dios cuando no tiene sentido. Yo no sé si usted sabe algo de la pesca. Yo no, pero leí un poco. ¿Habrá alguien que sabe un poquito de la pesca? Pero por la lógica, usted cuando lee y habla de la pesca, usted se da cuenta que el mejor tiempo para pescar es por la noche. En el tiempo de la madrugada. Los pescadores ya temprano por la mañana ya están de regreso en el muelle o donde ponen sus barcas y ya traen el producto. Es por eso que ya temprano en la mañana, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, las personas, los comerciantes ya van a buscar el producto fresco. Pero el pescador no solamente se dedica, y el trabajo de él o de ella, no solamente se dedica a estar pescando durante la noche. Durante el día, usted leyó la escritura y leyó la palabra de Dios, que cuando ellos llegaron, ¿qué estaban haciendo? Dice que estaban limpiando las redes.
Porque cuando ellos van a pescar, hermanos, hoy en día hasta llantas agarran. Hermano, qué basura no encuentran. Entonces tienen que limpiar esas redes. Y no solamente eso, que muchas veces con ese tipo de cosas las redes se dañan. Entonces ellos no solamente las limpian, sino que tienen que repararlas. Y no solamente las tienen que reparar. Hermanos, tienen que volverlas a doblar como son de la manera exacta para tenerlas listas para la siguiente pesca. Es un trabajo muy estresado. Pedro, cuando estaba a la orilla, él estaba bastante cansado, exhausto, estresado, ansioso. Y Jesús lo encuentra en esa circunstancia. Muchas veces usted y yo, hermanos, estamos estresados, estamos preocupados, estamos pensando, estamos haciendo, hermanos, de nuestro trabajo, de los quehaceres, de que de repente sucedió algo con el carro que se arruinó y que hay que reparar esto y que usted no tiene tiempo, no tiene dinero y urge porque lo necesita para irse al trabajo. ¿Entiende? En esos momentos de estrés, de circunstancias difíciles, hermanos, Dios llega a nuestro encuentro y Dios nos hace una propuesta y muchas veces nuestra reacción es: Señor, no tengo tiempo. Una de las cosas, y perdónese, tal vez alguna vez yo me le he acercado a usted y usted me ha contestado de esta manera, pero voy a serle sincero. Una de las cosas que a mí siempre y disculpe la palabra, me ha chocado. Amén. ¿Qué me choca? Es cuando yo abordo a algún hermano y le pido que de algo acerca del ministerio. Hermano, mire, yo me acuerdo que me he encontrado con personas, me dicen: hermano, me hubiera dicho por lo menos unas 2 semanas antes para prepararme. Y me quedo yo, wow. Yo entiendo cuando hay algo que dice: hermano, pues ese día me toca trabajar. Entiendo porque no estaba en el plan. Pero hay algo, hermanos, de que yo lo aprendí y así me lo enseñaron a mí, que yo fui llamado para servir. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de los famosos Boy Scout? Amén. ¿Cuál era el lema de los Boy Scout? Siempre listo. Ese era el lema que ellos tenían. Siempre listo. Hermano, y una de las cosas que nosotros como cristianos a veces nos encontramos es eso, de que viene el Señor y trata con nosotros, habla con nosotros, amén, nos ministra y a veces nos llega en el momento menos oportuno a nuestro criterio. Porque quiero decirle, hermano, si leemos esta escritura, hablando humanamente, Jesús llegó en el momento menos oportuno a donde estaba Pedro. Cansado del camino, de tanto pescar. Ya había estado toda la noche. Estaban limpiando las redes. Y todavía el Señor se sube a la barca y le dice: métale un poquitito porque esta gente se agolpa y quiero que me escuchen todos y no vaya. Y después de eso le dice que vaya y tire la red, que se vaya, que bogara, bogar es, ¿verdad?, llevar el barco mar adentro. Y que tirara la red. Le estaba hablando a un experto en la pesca. Muchas veces nuestro intelectual estropea el llamado que Dios nos hace. Con esto no quiero decir que no es bueno ser intelectual, es bueno. Pero una cosa es tener ciencia y otra cosa es ser sabio. Yo he compartido y yo sé que usted estará de acuerdo conmigo. Amén. Que ciencia, conocimiento, es conocer, saber de muchas cosas. Pero sabiduría es cómo aplicar ese conocimiento. A Pedro lo encontró en una circunstancia bastante ocupada, estresada, cansado. Otro pudo haber dicho: Señor, mejor lo deberíamos de haber agarrado en otro momento, que después de que durmiera. ¿Sabe que hay personas que si no se dan dicen el Spanglish, ¿verdad?, su napita le dicen, el nap, una napita me voy a echar, que no se dan su descanso, andan de mal humor. O
Si tienen hambre y no han comido, andan de mal humor algunos. Bueno, andamos. Vaya pues. Pero es cierto, y a veces nosotros creemos que son inoportunos. Amén. El Señor llegó donde Pedro y Pedro estaba en esas circunstancias. Imagínate tú en los zapatos de Pedro. Porque nosotros leemos la historia y nos gozamos y nos maravillamos de la historia. Pero pongámonos en el momento, mi querido hermano, ¿no le ha pasado a usted que cuánto le gusta meterle mano a su carro? Los varones, hay mujeres también que le gusta meterle mano al carro. De vez en cuando que uno hay que hacer una llanta o algo así, hermano, y está usted en lo mero de quitarlo y llega alguien y le interrumpe. Espérate, que estoy en esto ahorita. Y lo distraen. Amén. Póngase en los zapatos de Pedro en este momento. Has trabajado un turno largo toda la noche. Has tratado desesperadamente de atrapar algo. Cualquier cosa. Con cada segundo que pasa, comienzas a sentir la tensión financiera, porque si no agarraste nada. La presión de producir algo para pagar el carro. En este momento el barco. El tiempo que uno tiene que pagar en las cubiertas, en los muelles, porque se paga una mensualidad. Y todos los pagos que vienen, llevar comida a la casa. Algo tiene que ceder. Desalentado y listo para rendirte. Estás contando, estás haciendo el inventario y te das cuenta que tus libros están a menos. Sin embargo, regresas a la orilla. ¿Te quieres ir a casa? ¿Quieres comer algo? ¿Echarte un baño? Quizá, no sé. ¿Meterte a la cama a dormir? ¿Te pesan las piernas? ¿Te duele la espalda? ¿Los ojos cansados? ¿Irritados? ¿Qué noche más inútil? Luego Jesús te llama por tu nombre. Te da vergüenza, estás cansado. Regresas al barco donde has pasado toda la noche. Solo 1 hora más y ya todo se acabará. Jesús termina de dirigirse a la multitud y te dice, porque muchas veces, mi querido hermano, sino todas, Dios está llamando tu atención al servicio a Él, porque ella tiene un plan para bendecirte. O sea, en otras palabras, mira, el Señor quizás quería traer la distracción de todo el estrés de que Pedro estaba pasando, para que mientras Jesús estaba predicando, tal vez Pedro escucha algo de lo que estoy hablando. Porque usted puede darse cuenta que Pedro no se negó primeramente a prestarle la barca. Y bueno, que Jesús ya se había subido, no me queda otra, dijo Pedro, ¿verdad? Pero quiero decirle, hermano, ya Cristo está en su corazón, así que no le queda otra. Y no sé por cuánto tiempo hablaba Jesús. Y la gente estaba hambrienta de oír la palabra de Dios.
Y después de que terminó hablándole a la gente, le dice, vete un poquito más a lo profundo de las aguas y tira tus redes. ¿Really? ¿Me estás hablando en serio? Sí. Voy a hacer un pequeño preámbulo. ¿No le ha pasado a usted, hermano, que ha estado dándole y dándole, queriendo sacar algo y no sale? Y usted ha ocupado toda la herramienta necesaria, le metió fuego, le metió esto, le hizo aquello y no sale, 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 y no sale. Y llama al amigo o llega a alguien que estás haciendo, no, hombre, que esta pieza que no quiere salir y ya ha estado, le ha dado con el martillo, le ha dado esto, hasta no aguanto las manos y todo. Y mira, y ya le diste por este lado así y se le queda uno viendo así como, ¿really? ¿Me está diciendo esto a mí que ya le probé de todo? Y de repente, mi querido hermano, nos damos cuenta que aquel que estaba se salió, que no estaba en ese círculo que lo tenía uno atrapado, porque a veces uno se encierra y se frustra. Y llega otro con la mirada más fresca y nos va y nos da cuenta y uno se queda y prueba lo que le enseñaron y sale la pieza. Y se queda uno, ay Dios mío. Y dice uno, o si no le dice, permíteme. Voy a ver si pruebo yo y la saca esa persona y uno lo primero que dice, sí, es que ya la tenía floja yo. ¿Verdad que es cierto? Es cierto. Amén. Imagínese, hermano, el Señor le dice, mira, métete mar adentro y tira la red. ¿En serio? ¿Más pesca? Primeramente, ya estamos de día. Nosotros los expertos como pescadores sabemos que ya de día el pez tiende a buscar las profundidades. En la noche es cuando salen. ¿No sabes que estoy bien cansado, Señor? Es lo último que yo necesitaba. Lo último que yo necesitaba. Pero en este momento decisivo, Pedro recibió algo que él iba a necesitar el resto de su vida. ¿Y sabe qué fue? La gracia de Dios. En 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10, oiga bien lo que dice. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10 dice, y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne y un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dijo Pablo. El mensaje es tan paralelo con lo de Pedro. En la situación de Pedro en este momento, el Señor, ya no tengo fuerzas, hombre, estoy cansado, ya mi mente ya está topada. Ya no puedo yo concentrarme, ya no doy más, ya levanto la mano y se me cae del cansancio. Pero era necesario que todo eso sucediera para mostrarle el Señor a Pedro que no es con espada, no es con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Nuestras batallas no se pelean con nuestra fuerza, no se pelean con nuestra astucia, no se pelean con nuestras habilidades ni con nuestro intelecto, se pelean con el poder que Dios da. Amén.
El Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Nuestra vida, nuestras circunstancias, las cosas que suceden en nuestra vida, mi querido hermano, a veces no podrán tener sentido. Especialmente cuando Dios nos llama. Ahora, nosotros, como seres humanos, tenemos que ser un poco más conscientes de las cosas. El Señor nos llama en circunstancias muy difíciles, aunque la palabra nos dice que exhortemos a tiempo y fuera de tiempo. Pero no nos vaya a suceder como le sucedió a un barbero que estaba recién convertido. Este hombre había escuchado la palabra de Dios, se había convertido al evangelio, estaba tan ansioso de hablarle a la gente de las cosas del Señor. Él quería hablarle a sus clientes de las cosas de Dios. Y un día llegó uno, hermanos, que llegó a que le hicieran un corte de cabello y afeitada. Entonces le estaba haciendo el corte de cabello y él, usted es un novato en las cosas de Dios, no hallaba cómo empezar la conversación. Y en el momento de la afeitada, él agarra, no sé si existe eso todavía, pero los barberos en aquel tiempo agarraban como que era un cinturón de cuero, y agarraba y sacó la navaja y la empezó a afilar. Y le dice, mi amigo, ¿ha pensado usted alguna vez en la muerte?, le dijo. El hombre se levantó y salió corriendo porque lo vio cuando estaba hablando de la muerte y lo vio con el cuchillo en la mano, pensó de que le iba a hacer algún daño. Por eso le digo, a veces nosotros tenemos que ser un poco, ¿verdad?, conscientes, pero estamos hablando de lo que cuando Dios te habla a tu vida y Dios habla a tu corazón. Usted y yo, hermanos, en los momentos, en la distracción, yo me acuerdo hace algunos años, nuestro hermano Xavier, con los jóvenes trajo, ¿se acuerda que a veces traía unos sketches, unos videos? Había uno donde el hermano lo trajo, no sé si se acordará, pero a mí se me quedó bien en la mente, donde hablaba que Pedro estaba, Señor, pero Señor, y hablaba quejándose, mas él no oía que el Señor le estaba diciendo, Pedro. Y muchas veces nosotros, hermanos, estamos tan afanados, tan preocupados, queriéndole decir al Señor lo que sentimos cuando el Señor nos está hablando y nos está diciendo, Pedro, hey, ya tengo solucionado el problema, hombre. El caso está resuelto. Lo que pasa es que tú te estás ofuscando. Por más que nos afanemos, no le podemos agregar un codo a nuestra estatura. Los que nacieron para ser chaparritos, se quedan chaparritos. Los que nacimos para ser gorditos, nos quedamos gorditos. Aunque sí podemos hacer algo, los gorditos, ¿verdad? Bajar un poco de peso. Pero los chaparritos, pues, ponernos tacón. Pero lo que quiero decirle, hermano, por más que nosotros nos afanemos, a veces Dios está tratando con nosotros. Y por eso el tema de este mensaje ha sido confiando en Dios cuando no tiene sentido. El apóstol Pablo habla y nos dice, hermanos, que a veces no nos estemos quejando por la situación en la que nos encontramos. Aprovechemos glorificar a Dios, aprovechemos tener nuestros oídos atentos a la palabra de Dios, porque Dios nos quiere hablar en esas circunstancias. Amén. Nos quiere entender por qué Dios le dio la victoria a Gedeón con 300 hombres, cuando Gedeón al principio tenía miles de soldados. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Gedeón? Te dejo con estos 300 hombres, porque si te hubiera dejado todo el ejército que tenías, ustedes se hubieran jactado de que por sus fuerzas habrían derrotado a sus enemigos. Y el Señor conocía toda la gente que había llegado, porque mucha gente, hermanos, ahí podemos aplicar, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Sabe por qué? Porque le empezó a decir a alguno, si alguno aquí está recién casado y quiere regresarse con su esposa, váyase, salió un buen grupo. Si alguno tiene una yunta nueva y quiere ir a estrenarla, váyase. Y empezó a hacer coladeras, muchos se fueron. Y por último probó a algunos en la orilla del río y que bebieran agua. Y dice que los que agacharon la cabeza para beber agua, a eso los despidió. Pero aquellos que agarraron agua así con la mano y siempre vigilante, a eso los mantuvo. Solamente 300 utilizó para darle la victoria y ninguno de ellos tuvo que pelear.
sino que simplemente rompieron sus vasijas y gritaron por la espada de Gedeón y por Jehová. Y dice que los enemigos se confundieron. Oiga bien, los enemigos se confundieron y entre ellos mismos se mataron. Dios quiere tratar con nuestras vidas y quiere enseñarnos a nosotros, mi querido hermano, mi querido amigo, de que no es por nuestra inteligencia, no es por nuestras fuerzas, es con el poder de Dios. Dejemos que Dios obre, dejemos que Dios trate, usted no puede cambiar a la persona. Usted no la puede cambiar, solamente dele testimonio que usted está confiando en el Señor y llévelo en oración y no ceda de llevarlo en oración y Dios le va a dar la victoria. Jesús viene donde estemos y nos invita a unirnos a Él. En medio de nuestra vida diaria, en todas nuestras preocupaciones, cargas y temores, Él nos llama a hacer una asociación con Él y hacer un pacto. Él no está buscando a los talentosos, a los dotados, a los fuertes. Nosotros simplemente tenemos que obedecer y Él se moverá. Él entiende nuestra debilidad, pero su gracia es suficiente para nosotros. Hermano, dice la palabra de Dios que cuando sacaron esas redes se estaban rompiendo, estaban llenas de peces. Ilógico para Pedro, experto en la pesca. Tuvo que llamar a sus amigos que estaban en el otro barco para que vinieran, a Juan y a Zebedeo. Y ni entre los dos, dice que los dos barcos se estaban hundiendo. Y cuando llegaron a la orilla, Pedro no hizo lo que muchos de nosotros quisiésemos hecho. No, hombre, vamos a poner esto en el banco. Vamos a depositarlo. Vamos. No, hombre, me saqué la lotería. Hice lo otro. No. Dice que Pedro se postró de rodillas al Señor y le dijo: Señor, apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. Y le dice: Pedro, desde hoy en adelante te haré pecador de hombres. Y dice la palabra de Dios que desde ese momento lo abandonó Pedro todo y siguió al Señor. No le importó que la pesca había sido grande. No le importó que todo eso, hermanos, no le importó. Él se había dado cuenta, él había aprendido que confiar en Dios es lo mejor que hay. Él había aprendido que de todas esas cosas Dios se las podía multiplicar si a él le placía. Lo dejó todo y siguió al Señor. ¿Por qué? Porque no es con las habilidades de los hombres, sino con el poder de Dios. Dios está llamando hoy a tu vida y está llamando, hablando a tu corazón, aún en las circunstancias donde te encuentras. Y tú dirás: no tiene sentido. Tú estás alejado de Dios quizás, estás apartado de Dios. Y muchas veces cuando Dios te llama, lo que haces tú es distraerte. Cuando Dios te llama, lo que haces tú es poner atención a otras cosas. Cuando Dios te está hablando, te distraes de una manera y no te das cuenta que Dios te está hablando y te está diciendo: déjalo todo en mis manos. Pero ¿cómo puedo servirle al Señor si yo le he fallado a Dios? Que arroje la primera piedra y que esté libre de pecado. Dios nos está llamando a un arrepentimiento. Él nos está diciendo: venid y estemos a cuentas. No para pedirle a usted y a mí que le paguemos, sino para saldar nuestra cuenta. Si no, lea, amén, Isaías 1, y usted va a entender a lo que le estoy diciendo. Venid y estemos a cuentas, dice el Señor. Dios no lo llama aquí a la iglesia. Este mensaje no es para decirles: mira, vamos a entrégame cuenta porque me tiene que pagar. No, el Señor le está diciendo: vengamos a cuenta. En otras palabras, reconoce tu condición y ven a mí.
No tiene sentido. No tiene sentido que Dios te esté llamando en este momento. Para ti, ni para mí tiene sentido. Sin embargo, Él te está llamando. Y eso, lo que tú y yo debemos acudir y debemos entender. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dijo el Señor, que yo os haré descansar. Venid y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice hoy a la iglesia. Ponte de pie conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, vengo delante de ti, Dios mío, para agradecerte por esta palabra que tú has puesto, Señor, en mi corazón. Gracias por tu Espíritu Santo, por haberme dado, Señor, la claridad para poder expresarlo. A lo mejor soy torpe de palabra, Dios mío, pero es tu Espíritu el que da confirmación a esta palabra al corazón de mi hermano y de mi hermana. Padre, yo te ruego, Dios mío, que esta palabra, Señor, sea aquella como aquella semilla que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Para la gloria de tu nombre. Señor, con los afanes, Señor, y las preocupaciones de la vida, no nos damos cuenta que tú nos estás llamando. Nos estás llamando para servirte. Porque Él sabe los planes que tienes, Señor, para con nosotros. Tú sabes los planes que tienes para con nosotros. Y tus pensamientos para con nosotros son pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Yo te ruego, Dios mío, que cada corazón, cada alma que en este día ha escuchado este mensaje pueda reaccionar y pueda darse cuenta que en medio del bullicio de la prueba, en medio de la dureza de la circunstancia, tú aún sigues llamándonos, aunque no tenga sentido. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mi querido hermano. Mi deseo que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas.